Hay algo que está sucediendo contigo en este momento, y tal vez todavía no lo hayas comprendido completamente. Tal vez hayas pensado que es solo cansancio. Tal vez lo hayas interpretado como pereza o falta de voluntad. Pero quiero que por un momento consideres otra posibilidad, una posibilidad mucho más profunda y significativa. Ese deseo creciente de estar acostado, esa necesidad casi magnética de buscar el reposo horizontal, de cerrar los ojos, incluso cuando el cuerpo no está físicamente exhausto, esa voluntad de alejarte del movimiento frenético del mundo y simplemente estar en silencio, quieto, receptivo. No es debilidad, no es evasión, no es señal de que algo esté mal contigo. Es justamente lo contrario. Es un llamado, es una reconfiguración. Es el inicio de un proceso que tu conciencia está orquestando desde planos mucho más sutiles de lo que la mente lineal puede acceder. Cuando el cuerpo pide acostarse, cuando el alma susurra que es hora de parar, de pausar, de rendirse a la quietud, lo que está ocurriendo no es una regresión, sino una preparación. La glándula pineal, ese pequeño órgano en el centro de tu cerebro, que las tradiciones espirituales llamaron el tercer ojo, está despertando. Los antiguos la conocían como la puerta entre los mundos, como el asiento del alma, como el portal de la percepción expandida. Y cuando ella comienza a despertar, cuando comienza a activar sus frecuencias más elevadas, inicia ese proceso de reconexión con dimensiones de la realidad que estuvieron dormidas mucho tiempo. El cuerpo necesita ajustarse, el sistema nervioso necesita recalibrarse, la estructura energética entera necesita reorganizarse. Y para eso, querido ser, el cuerpo pide reposo. No el reposo del agotamiento, sino el reposo de la transformación. Permite que te explique algo que tal vez nunca haya sido dicho con claridad. La glándula pineal no es solamente un órgano físico, ella es un portal, una antena, un traductor de frecuencias que conecta tu conciencia limitada al campo infinito de posibilidades que existe más allá de las percepciones comunes. Durante siglos esta glándula fue calcificada por el estilo de vida moderno, por la alimentación procesada, por el agua fluorada, por la exposición constante a luces artificiales, por el estrés crónico, por la desconexión de la naturaleza y por la ausencia de silencio verdadero. Pero algo está cambiando. Algo en la propia frecuencia del planeta está cambiando. Y cuando la frecuencia externa cambia, cuando la vibración colectiva comienza a elevarse, tu glándula pineal responde, comienza a limpiarse, comienza a descalcificarse, comienza a pulsar de nuevo con la luz que siempre fue su naturaleza esencial. Y este proceso, este despertar, no ocurre sin síntomas, no ocurre sin señales. Y una de las primeras señales, una de las más claras y más frecuentemente malinterpretadas, es justamente ese deseo intenso de estar acostado. Cuando te acuestas, cuando cierras los ojos y te permites estar en posición horizontal, algo cambia. Algo cambia en tu fisiología energética. La columna vertebral se alinea de una forma diferente. El campo electromagnético del corazón y del cerebro se armoniza. La presión sobre el sistema nervioso disminuye. La mente, que durante todo el día procesa estímulos visuales, sonoros y emocionales, puede desacelerar. Y en ese espacio de desaceleración, en ese intervalo entre el hacer y el ser, la glándula pineal encuentra la ventana que necesita para hacer su trabajo. Comienza a secretar sustancias sutiles. Comienza a emitir frecuencias que normalmente son suprimidas por la agitación constante del estado de vigilia. Comienza a reconectarte con capas de percepción que fueron olvidadas, con memorias que no pertenecen solamente a esta vida, con conocimientos que están inscritos en la propia estructura de tu alma. Observa cómo la sociedad moderna te enseñó a ver el descanso como pérdida de tiempo. Observa cómo fuiste condicionado a creer que la productividad es virtud y que parar es fracasar. Observa cómo la cultura entera está estructurada para mantenerte en movimiento perpetuo, siempre corriendo, siempre haciendo, siempre produciendo, siempre consumiendo, siempre distraído. Esto no es accidental. Esto no es solo un efecto secundario de la vida moderna. Es una forma de control. Es una forma de mantener la conciencia colectiva dormida. Porque cuando estás en constante movimiento, cuando la mente está siempre ocupada y el cuerpo tenso, la glándula pineal no puede hacer su trabajo. Ella no puede abrirse,
No puede mostrarte lo que existe más allá del velo de las apariencias. No puede reconectarte con tu verdadera naturaleza. Y una conciencia desconectada de su verdadera naturaleza es fácil de manipular, fácil de convencer de que la realidad es solo lo que los ojos físicos pueden ver. Pero ahora algo está cambiando. Ahora estás sintiendo ese llamado. Ahora el cuerpo está pidiendo acostarse. No porque esté cansado de vivir, sino porque se está preparando para vivir de una forma totalmente nueva. Y cuando honras ese llamado, cuando permites que el cuerpo descanse, cuando te acuestas sin culpa, dices sí. Estás diciendo sí al proceso. Estás diciendo sí a la transformación. Estás diciendo sí al despertar de la glándula pineal y, consecuentemente, al despertar de tu propia conciencia. Y lo que ocurre cuando te permites estar en ese estado de reposo consciente, en ese estado de quietud receptiva, es que percibes cosas. Comienzas a percibir cosas. Comienzas a sentir cosas. Comienzas a saber cosas que no pueden ser explicadas por la lógica lineal de la mente. Tal vez comiences a tener sueños más vívidos, más simbólicos, más cargados de significado. Tal vez comiences a despertar en medio de la noche con insights súbitos, con comprensiones que parecen venir de ningún lugar y al mismo tiempo de algún lugar muy profundo dentro de ti. Tal vez comiences a sentir pulsaciones en la frente, sensaciones de presión entre las cejas, ondas de calor o frío que atraviesan la cabeza sin razón aparente. Tal vez comiences a ver luces con los ojos cerrados, patrones geométricos, colores que se mueven y danzan en la oscuridad interna. Tal vez comiences a tener momentos de claridad absoluta, momentos en que la mente se silencia completamente y tú simplemente sabes, simplemente percibes, simplemente ves la verdad de algo. Ves la verdad sin necesitar explicaciones. Todas estas son señales de que la glándula pineal está despertando. Todas estas son señales de que estás comenzando a acceder a otras capas de la realidad, otras frecuencias de conciencia, otras dimensiones de tu propio ser. Y aquí hay algo importante que debes comprender. Este proceso no es lineal, no ocurre de forma predecible, no sigue un cronograma que la mente pueda controlar. Algunos días vas a sentir ese deseo intenso de acostarte, de recogerte, de quedarte en silencio. Otros días te vas a sentir energizado, expansivo, conectado. Y todo esto es parte del proceso. La activación de la glándula pineal ocurre en olas, en ciclos, en capas. No es una iluminación instantánea, no es un evento único, no es un despertar que ocurre de una vez y listo. Es un viaje, es un despliegue, es un proceso de limpieza, calibración, expansión e integración que puede tomar meses o años. Y cada vez que honras el llamado del cuerpo para descansar, cada vez que te permites acostar sin resistencia, cada vez que eliges la quietud en vez del movimiento automático, estás acelerando este proceso, estás facilitando esta transición, estás colaborando con la inteligencia superior que orquesta tu despertar. Pero hay algo más que necesita ser dicho, algo que tal vez sea aún más profundo. Este deseo de estar acostado no es solo una respuesta al despertar de la glándula pineal, es también una respuesta a la sobrecarga energética del mundo. Estás viviendo en una época de aceleración sin precedentes. Las frecuencias a tu alrededor están cambiando. La información se está moviendo a velocidades absurdas. Las emociones colectivas están intensificadas. El caos, la confusión, la ansiedad planetaria están en niveles que la humanidad nunca experimentó antes. Y tú, como un ser sensible, estás sintiendo todo esto. Estás absorbiendo estas frecuencias, estás procesando estas energías. Estás navegando por este campo denso y caótico, y el cuerpo, en su sabiduría infinita, sabe que necesita momentos de desconexión, de retiro, de recogimiento para poder limpiar, integrar y recalibrarse. Cuando te acuestas, cuando cierras los ojos y te desconectas de los estímulos externos, estás creando un espacio interno de santuario. Estás diciéndole al sistema nervioso que ahora es seguro soltar. Estás permitiendo que el campo energético se reorganice y dando permiso para que las capas más sutiles sanen. Hacen el trabajo de limpieza y sanación, que no puede ser hecho mientras estás en modo de supervivencia, en modo de producción, en modo de performance. Y en ese espacio de recogimiento, la glándula pineal encuentra las condiciones ideales para activarse. Encuentra el silencio que necesita.
Encuentra la oscuridad que activa sus funciones más profundas. Encuentra la receptividad que permite que las frecuencias más elevadas sean recibidas e integradas. Sé que esto puede parecer extraño para la mente condicionada. Sé que la parte de ti que fue programada para ser productiva puede resistir esta idea. Puede decirte que acostarse durante el día es pereza, que deberías estar trabajando, que estás desperdiciando tiempo, que hay cosas más importantes que hacer. Pero te invito a cuestionar esa voz. Te invito a preguntarte de dónde viene. No es tuya. Es la voz del condicionamiento social, del sistema de control. Es la voz del sistema que necesita que estés siempre produciendo, siempre consumiendo, siempre distraído. Porque un ser humano en estado de presencia profunda, un ser humano con la glándula pineal activada, un ser humano conectado con su propia esencia, es un ser humano que ya no puede ser controlado. Es un ser humano que ve a través de las ilusiones, que sabe, que siente, que percibe la verdad. Y esa es la mayor amenaza para cualquier sistema que se sustenta en la inconsciencia colectiva. Entonces, cuando el deseo de acostarse surge, cuando el cuerpo pide reposo, tienes una elección. Puedes resistir, puedes ignorar, puedes empujar ese llamado bajo la alfombra y continuar corriendo, continuar haciendo, continuar fingiendo que todo está bien. O puedes honrar, puedes confiar, puedes rendirte al proceso y permitir que te lleve a donde necesitas ir. Y cuando eliges honrar, cuando eliges confiar, cuando eliges acostarte y permitirte estar en la quietud sin culpa, estás haciendo mucho más que solo descansar el cuerpo. Estás abriendo una puerta, estás activando un portal, estás diciendo sí a una versión de ti mismo que existe más allá de las limitaciones, más allá de las historias del pasado, más allá de las proyecciones del futuro. Estás diciendo sí al ser que siempre fuiste, pero que olvidaste ser mientras estabas ocupado tratando de encajar en las expectativas del mundo. Y lo que ocurre cuando esa puerta se abre, cuando ese portal se activa, es que recuerdas. Cuando la glándula pineal comienza a pulsar con la frecuencia original de tu ser, comienzas a recordar. Comienzas a recordar quién eres, por qué viniste. Comienzas a recordar que esta vida, esta encarnación, esta experiencia humana no es todo lo que eres. Eres mucho más grande, eres mucho más vasto. Eres conciencia infinita teniendo una experiencia temporal de limitación. Y esta experiencia de limitación tiene un propósito. Ella no es un castigo, no es una prisión, es una escuela, es un campo de experimentación, es una oportunidad de evolución. Pero para que la evolución ocurra, necesitas estar despierto. Para que el aprendizaje se integre, para que la conciencia expanda, necesitas estar presente. Necesitas estar conectado con las capas más profundas de tu ser. Y la glándula pineal es la llave para esa conexión. Permite que te cuente algo sobre la naturaleza de esta glándula que los antiguos siempre supieron. Algo que la ciencia moderna apenas comienza a redescubrir. La glándula pineal produce melatonina, la hormona que regula el sueño, pero produce mucho más que eso. Produce dimetiltriptamina, la famosa DMT, la molécula del espíritu, la sustancia que es liberada naturalmente durante el nacimiento y la muerte. Y, según muchos investigadores, durante estados profundos de meditación y experiencias místicas. Ella produce esta sustancia porque es literalmente el puente entre el mundo físico y las dimensiones no físicas de la realidad. Es el traductor bioquímico de las experiencias espirituales. Es el mecanismo a través del cual la conciencia infinita se comunica con el cuerpo finito. Y cuando está calcificada, cuando está dormida, cuando está suprimida por el estilo de vida moderno, esa comunicación es interrumpida. Quedas atrapado en la percepción sensorial común. Quedas limitado a lo que los 5 sentidos pueden captar. Olvidas que hay mucho más ocurriendo más allá de lo que los ojos pueden ver. Pero cuando ella comienza a despertar, a limpiarse, a secretar estas sustancias de nuevo, a pulsar con su frecuencia original, todo cambia. La percepción se expande, la intuición se agudiza, los sueños se vuelven portales, las sincronicidades se multiplican. La vida deja de ser una secuencia aleatoria de eventos y comienza a revelar patrones, significados, mensajes. Comienzas a percibir que estás siendo guiado.
Comienzas a sentir que hay una inteligencia mucho mayor orquestando los eventos de tu vida. Comienzas a confiar en que no estás solo, que nunca estuviste solo, que siempre hubo una presencia amorosa acompañándote, protegiéndote, guiándote, incluso cuando no podías percibirla. Y esa percepción, esa apertura, esa reconexión, comienza justamente cuando honras el llamado del cuerpo para descansar. Ahora quiero que entiendas algo muy importante. El despertar de la glándula pineal no es un proceso pasivo. No basta solo acostarse y esperar que la magia ocurra. Necesitas crear las condiciones para que ese despertar sea sostenible, integrado, para que no te desequilibre. Significa cuidar de tu cuerpo de forma consciente, prestar atención a lo que comes, porque la alimentación tiene un impacto directo en la salud de la glándula pineal. Alimentos procesados, azúcar refinada, exceso de flúor, todo esto calcifica la glándula y bloquea su funcionamiento. Pero alimentos vivos, agua pura, vegetales de hojas verdes, frutas, semillas, todo esto nutre y limpia. Significa prestar atención a tu ritmo de sueño. La glándula pineal funciona mejor cuando respetas los ciclos naturales de luz y oscuridad. Dormir temprano, despertar con el sol, evitar pantallas antes de dormir. Todo esto permite que la glándula haga su trabajo sin interferencia. Significa también prestar atención a tus pensamientos, porque la glándula pineal no responde solo a estímulos físicos, responde a estímulos energéticos, a frecuencias emocionales, a patrones mentales. Cuando estás en estado de miedo, de ansiedad, de rabia, de resentimiento, la glándula se contrae, se cierra, se protege. Pero cuando estás en estado de paz, de gratitud, de amor, de presencia, ella se abre, se expande, se activa. Y esto no es metafísica vaga, esto es fisiología energética. Esto es ciencia que aún no sabe explicar completamente, pero que puedes experimentar directamente. Y aquí está otra cosa importante. Este proceso de activación no ocurre aisladamente. Forma parte de un despertar mayor que está ocurriendo en toda la humanidad en este momento. No estás experimentando esto solo. Millones de personas alrededor del planeta están sintiendo este mismo llamado. Están experimentando estos mismos síntomas. Están siendo invitadas a desacelerar, a recogerse, a reconectarse. Y esto no es coincidencia. Es un movimiento colectivo. Es una ola de conciencia que está barriendo el planeta, invitando a cada ser humano a despertar y recordar su esencia. Y tú, al honrar tu proceso individual, al cuidar de tu glándula pineal, al permitir que tu cuerpo descanse cuando lo pide, estás contribuyendo a ese despertar colectivo. Estás elevando la frecuencia no solo de tu propia conciencia, sino de la conciencia planetaria como un todo. Porque todo está conectado. No eres una isla separada, eres parte de un campo unificado de conciencia. Y cuando te elevas, cuando despiertas, cuando te reconectas con tu verdad, creas una onda de resonancia que afecta a todos a tu alrededor. Te conviertes en un faro de luz. Te conviertes en un transmisor de frecuencia, en un agente de transformación silencioso solo por tu presencia, solo por tu estado de ser. Y ese es el verdadero trabajo espiritual. No se trata de hacer más, no se trata de probar nada, no se trata de volverte especial o superior. Se trata de convertirte en quien siempre fuiste. Se trata de recordar, de retornar al centro, de anclar la luz de la conciencia en el cuerpo, en la materia, en la vida cotidiana. Entonces, cuando el deseo de acostarse surge, cuando el cuerpo pide reposo, te invito a escuchar, te invito a honrar, a confiar en que ese llamado no viene de la debilidad, sino de la fuerza. No viene del miedo, sino del amor. No viene de la evasión, sino del coraje de enfrentar lo que está realmente ocurriendo dentro de ti. Porque lo que ocurre en ti es sagrado y profundo, es transformador. Es el inicio de un viaje que te va a llevar a lugares que la mente no puede imaginar, pero que el alma siempre supo que existen. Y a medida que te permites estar en este proceso, a medida que te rindes al llamado de la quietud, vas a comenzar a notar cambios. Cambios sutiles al principio, tal vez una mayor claridad mental, una percepción más aguda, una sensibilidad aumentada a las energías a tu alrededor, una capacidad mayor de discernir entre lo que es verdadero y lo que es ilusión, una conexión más profunda con tu intuición, con tu voz interior,
con la sabiduría que siempre estuvo dentro de ti esperando para ser escuchada. Y estos cambios no van a ocurrir de forma dramática, van a ocurrir suavemente, gradualmente, como el amanecer que no llega de repente, sino que lentamente va iluminando el cielo, hasta que te das cuenta de que ya es de día. Y en ese nuevo día, en esa nueva percepción, vas a comenzar a ver la vida de una forma completamente diferente. Vas a darte cuenta de que los problemas que parecían tan grandes eran solo reflejos de patrones internos no resueltos. Vas a darte cuenta de que las personas que parecían tan difíciles eran solo espejos mostrándote aspectos de ti mismo que necesitaban ser integrados. Vas a darte cuenta de que los eventos que parecían tan aleatorios estaban orquestados para llevarte a donde necesitabas estar. Y esta percepción no te va a volver pasivo, no te va a hacer renunciar a la vida. Por el contrario, te va a dar una claridad, una fuerza, una determinación que viene de un lugar mucho más profundo que el ego. Te va a permitir actuar desde la presencia y la conexión con tu propósito. Porque cuando la glándula pineal está activada, ya no actúas desde el miedo, desde la carencia, desde la necesidad de probar algo. Actúas desde la plenitud, desde la abundancia, desde la certeza interna de que eres exactamente quien necesitas ser. Tienes lo que necesitas tener, de que estás exactamente donde necesitas estar, y desde esa posición, desde esa base sólida de presencia y conciencia, puedes crear, puedes manifestar, puedes transformar tu realidad, no luchando contra ella, no resistiéndola, sino alineándote con ella, fluyendo y danzando con ella. Y aquí está la belleza de todo esto. Este proceso de activación, este despertar de la conciencia, no te aleja de la vida, te trae más plenamente a la vida. Te permite experimentar la vida en colores más vívidos, en sabores más intensos, en emociones más profundas y verdaderas. Porque cuando estás presente, despierto, conectado, ya no estás viviendo en el pasado o en el futuro. Estás aquí, estás ahora, estás en este momento que es el único que realmente existe. Y en este eterno ahora hay una plenitud, una paz, una alegría que no depende de nada externo, que no depende de las circunstancias, que simplemente es, que siempre fue, que siempre será. Y cuanto más te permites descansar, cuanto más honras el llamado del cuerpo, cuanto más confías en el proceso, más te vas a acercar a esa experiencia, más te vas a acercar a esa presencia, más te vas a acercar a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando llegas ahí, cuando tocas ese espacio, aunque sea por un instante, todo cambia porque no puedes deshacer una experiencia de verdad. No puedes olvidar lo que la conciencia ya percibió. No puedes volver a ser quien eras antes de saber lo que sabes ahora. La transformación se vuelve irreversible, el despertar se vuelve permanente, y la vida, con todos sus desafíos, con todas sus dificultades, se revela como el regalo sagrado que siempre fue. Entonces, respira, respira. Permite, confía. Si tu cuerpo está pidiendo acostarse, acuéstate. Si tu alma está pidiendo quietud, aquieta. Si la glándula pineal está llamando al despertar, despierta. No resistas el proceso. No intentes controlar el camino. No te preocupes por el tiempo que tomará. Solo di sí, solo permite. Solo ríndete al flujo de la transformación que ya está ocurriendo dentro de ti, con o sin el permiso de tu mente. Y en esa rendición, en esa apertura, vas a encontrar lo que siempre estuviste buscando. Vas a encontrarte a ti mismo. Vas a encontrar la paz. Vas a encontrar el hogar que nunca abandonaste, pero que olvidaste que habitabas. Y ese reencuentro, esa reconexión, ese retorno al centro, es el viaje más importante que puedes hacer. No porque te lleva a algún lugar fuera de ti, sino porque te trae de vuelta hacia adentro. Al único lugar donde la verdad siempre estuvo esperando, silenciosa, paciente, amorosa, para ser finalmente reconocida, honrada y vivida. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario compartiendo qué sentiste con este mensaje. ¿Estás honrando el descanso que pide tu cuerpo?